Un pastor amigo viajó recientemente a Cuba para predicar en distintos lugares. Para moverse de un lugar a otro, el anfitrión le facilitó un vehículo, un clásico de 1952. El tema es que mientras él estaba mostrando este auto en sus redes, contó que miró un vehículo también viejísimo que le llamó la atención por la leyenda que tenía en la parte de atrás. Yo también fui último modelo. La frase me gustó. Pensé que quizás reflejaba la filosofía de vida del dueño. O a lo mejor solamente era que el señor no tenía plata para comprarse un vehículo más nuevo, no sé. Pero quiero pensar que se trata de una persona que no se dejó atrapar por esa mentalidad tan propia de nuestra generación, donde lo nuevo es bueno y lo viejo es malo. Observen si no es esa, acaso, la filosofía con la que ustedes y yo convivimos. Insisto, lo nuevo es bueno y lo viejo es malo, se desecha, no sirve. Por ejemplo, observen el ritmo tan rápido con el que cambia la moda en nuestros tiempos. Es una veneración a lo nuevo. Como individuos, ustedes y yo corremos el peligro de ser atrapados justamente por querer estar siempre en las cosas nuevas. ¿Y por qué le llamo peligro? Le llamo peligro por tres razones particulares. Al menos en el tema de la moda, por darles un ejemplo nada más. No me voy a detener en las primeras dos como sí en la tercera. Algunos construyen su identidad a partir de la moda. Eso es un peligro. Yo recuerdo que mi abuelita me solía decir, a como te ven te tratan. Pero hoy pareciera que la idea va un poquito más allá, a como te ve te definen. Por lo tanto, la mayoría de nosotros queremos ser muy bien definidos. De ahí que le damos mucha importancia a la apariencia, porque nos parece demasiado importante la opinión que la gente vaya a tener acerca de nosotros. El problema es que construimos identidad a partir de una apariencia. Y a lo mejor nos vamos a sentir bien por lo bien que la gente va a pensar de nosotros, pero sin ser necesariamente aquello que ellos piensan. Número dos, esta es una parte bien importante. Es peligroso esto de estar atrapado en lo nuevo porque destruye los matrimonios. Así como lo escuchan. Cada vez son menos los matrimonios longevos. Dilatan cada vez menos. Aquellos que llegan a 30, 40, 50 años. ¿Y qué digo 30? Aquellos que llegan a 15 años. De pronto son cada vez menos. Por distintas razones. Pero permítanme aventurarme a una de estas razones, y es el cansancio de lo viejo. La gente se cansa de lo familiar, y de ahí que tanto el hombre como la mujer terminan reemplazando, sustituyendo a su cónyuge, porque ya no quieren más lo viejo, la vieja y el viejo. Quieren algo nuevo. Y eso es muy propio de esta generación. Lo nuevo es bueno, lo viejo es malo. Pero número tres, y más importante, es peligroso estar atrapado en lo nuevo porque vuelca tu amor a las cosas de este mundo. Y me explico un poquito más ahora con el pasaje que les quiero compartir. En Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, quiero que reflexionemos acerca de las ideas que aquí está plasmando el apóstol Juan en este versículo. Presten atención a la primera frase, a la primera idea que salta en este verso 15. No amen al mundo. Aquí la palabra amor es muy importante, es clave. De hecho, Juan la usa mucho en sus cartas, la usa mucho en el evangelio que le escribe también. Por ejemplo, esta palabra amor la usó versículos antes. Noten por favor el versículo 10 del mismo capítulo 2 de la primera carta de Juan. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Está constante esta idea del amor, del amar. El amor que Juan tiene en mente es un amor que vincula, y esto es importante a la luz del entendimiento de este verso. Porque ¿qué significa amar al mundo? ¿Qué intenta decir Juan cuando dice no amen al mundo? Hay que entender qué significa amor para Juan, para captarle la idea. Y básicamente él tiene en mente un amor que vincula.
que causa una comunión íntima. Y presten atención a esta frase, a una devoción leal. Por lo tanto, aquí lo que Juan nos está proponiendo es esto. A ver, es peligroso que ustedes amen al mundo porque lo que están haciendo en todo caso es comenzar un proceso de comunión íntima con las cosas que este mundo ofrece. Y si vos estás en comunión íntima con el mundo, te has divorciado de otra cosa, te has separado de otra cosa. Tu lealtad no puede estar dividida, tu lealtad está en algo. Y luego añade la siguiente idea, ni nada de lo que hay en él. No ames el mundo, ni nada de lo que hay en él. Y la pregunta que naturalmente surge es, ¿qué es lo que hay en el mundo que no se puede amar? ¿Qué es lo que hay en el mundo? Porque aquí no podemos equivocar y llegar a creer de que hay una contradicción bíblica. Recuerden que Dios dice en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 16, ¿recuerdan aquel pasaje tan famoso? De tal manera amó Dios al mundo. A ver, entonces, ¿en qué quedamos? Primero me dice que Dios ama al mundo y luego me viene a decir a mí que no ame al mundo. ¿En qué quedamos en el fondo? Evidentemente no es la misma idea. Lo que nos está diciendo acá el apóstol Juan en la primera carta es que no ames este mundo que está corrompido y que se manifiesta al menos de la siguiente manera. Versículo 16. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, número 1. 2, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Entonces noten lo primero, porque aquí vamos a comenzar a construir el mensaje. La primera idea que nos dice Juan, que no tenemos que amar. Lo primero, el primer elemento que no hay que amar, los malos deseos de la carne. Ahora, casi siempre nosotros limitamos esta expresión a asuntos sexuales. Y aunque ciertamente lo contiene, la descripción de Juan es un poquito más amplia que los asuntos sexuales. ¿A qué se refiere cuando habla de los malos deseos de la carne? Y presten atención en pantalla, ¿a qué está hablando Juan? Es vivir una vida dominada por los sentidos. Eso es amar los deseos de la carne. Es ser glotón en la comida, por ejemplo. Rebuscado en el lujo. Esclavo del placer. No es que tengas placer, porque el placer en sí mismo no es necesariamente malo. Que ustedes tengan o busquen el placer es natural. Todo ser humano, en un sentido, está naturalmente inclinado a la búsqueda del placer. Y eso no es propiamente pecaminoso, es natural. El problema es que cuando el placer se convierte en tu amo, esto te lleva a tomar decisiones en búsqueda del placer única y exclusivamente. Es lo que llamaríamos hedonismo, porque la vida solo tiene sentido, pareciera, si tenés placer. Eso es el hedonismo, la búsqueda constante del placer. Pero además de esto, es codicioso y relajado en lo moral. Alguien que está movido por los malos deseos ha reducido, ha bajado el estándar moral. Hay cosas que ya no le preocupan, como antes sí le preocupaban. Porque en nuestra sociedad, en la que ustedes y yo vivimos, pareciera que hay cosas que ya no tendríamos que verlo con el mismo rigor, con la misma fuerza, con la misma seriedad con las que antes se miraba. Hemos bajado un poquito los estándares, incluso dentro de las iglesias. Los bajamos. Hablar de santidad, ahora uno se la juega un poquito y hay cosas que ahora nos permitimos que antes a lo mejor no. Es egoísta en el uso de las posesiones, desinteresado en los valores espirituales. Una persona con malos deseos de la carne llega a perder interés justamente en los valores que en algún momento abrazó con mucha fuerza. Ya no te importan tanto en el fondo. Lo seguís creyendo, porque claro está dentro de tu sistema de creencia, pero no dentro de tu sistema de vida, no dentro de la práctica diaria. Entonces, básicamente, estás desinteresado de los valores espirituales, extravagante en la gratificación de sus deseos. Me gustó lo que decía un comentarista al respecto de este pasaje. Cualquiera que busque un placer que pueda ser la ruina de cualquier otra persona, presten atención a la idea. Cualquiera que busque un placer que pueda ser la ruina de cualquier otra persona, cualquiera que no tenga respeto a los demás cuando se trata de la gratificación de sus propios deseos, cualquiera que viva en lujo mientras otros vivan en pobreza,
cualquiera que haya hecho un Dios de su propia comodidad, es siervo del deseo de la carne. Porque aquí está lo equivocado, lo peligroso de esta filosofía de vida. Como lo que te interesa es satisfacerte, es sentirte bien, es tener placer, en el proceso terminas avasallando a otras personas, lastimando el corazón de otra gente, hiriendo el alma de otras personas. Si tu deseo está lastimando a otros, es muy probable que te estés moviendo como un esclavo de los deseos de la carne. Es muy probable. Porque el amor no lastima. El amor edifica. El amor construye. El amor anima. El amor estimula. Y eso es lo que hoy está faltando. Pero no es lo único a lo que apela Juan. Número 2, él habla de no ames tampoco la codicia de los ojos. Es la tendencia a dejarse cautivar por las apariencias. Eso es básicamente la codicia de los ojos, la tendencia a dejarse cautivar por las apariencias. Y eso es muy propio de nuestra sociedad, una sociedad de apariencias. Es el espíritu que no puede ver nada sin desear poseerlo y que una vez que lo posee, se pavonea y hace gala de ello. Es decir, no le basta con ver, además de ver, lo codicia, lo desea. Luego que lo codicia y lo desea, busca la forma de poseerlo. Luego que lo posee, lo muestra. Se pavonea, se enorgullece. Miren lo que yo vi, pero que es mío y no de ustedes. Es una forma bastante triste en la que nuestra sociedad se mueve. Es el espíritu que cree que la felicidad se halla en las cosas que se compran con dinero y que se pueden ver con los ojos. Reflexionen en esta idea. El espíritu que cree que la felicidad se halla en las cosas que se compran y que se puede ver con los ojos. Convengamos en algo, mis estimados. Los ojos son un regalo divino, ¿sí o no? Nos permite ver la gloria de Dios. Nos permite ver las bendiciones de las que somos parte día con día. Pero también pueden servir como un instrumento para el pecado. Por favor, presten atención a lo que dice Salomón en el libro de Proverbios, en el capítulo 27, verso 20. El sepulcro, la muerte y los ojos del hombre jamás se dan por satisfechos. Hay 3 cosas, dice en otra versión, que jamás se sacian. El sepulcro, la muerte y los ojos del hombre. Es más, cuando ustedes van a las Escrituras, van a encontrar varios relatos de personajes que terminaron cayendo en desgracia por causa de una mirada que les llevó a desear lo que no debían. Vean un ejemplo en Acán, en el libro de Josué, capítulo 7, versículo 21. Dios había dado una orden al pueblo de Israel cuando conquistaron Jericó. Destruyan todo y no se queden con nada. Noten la orden de Dios. Ustedes pueden leer en su casa toda la historia completa. Dios les dice, ustedes van a conquistar esta ciudad, pero hay una condición. Si van a continuar conquistando, en esta primera conquista, en esta primera pelea que van a tener, resístanse a la tentación de quedarse con las cosas que ustedes consideren valiosas. Entonces, así lo hace la mayoría de los israelitas, menos uno, Acán. Y lo descubren a Acán. Porque finalmente Dios dice, hey, entre ustedes hay uno que hizo algo que yo le dije que no hiciera. Y noten cómo describe este episodio Acán. Vi en el botín un hermoso manto de Sinar. Vi. Y luego añade, cuando ustedes siguen leyendo, lo codicié y me apropié de ellos. Comenzó por la mirada, su caída. Pero no es el único caso. El más famoso probablemente es David. Segunda de Samuel 11, versículo 2. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio. Y desde ahí que vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa.
El problema básicamente no es que necesariamente la vio. Vamos a ver en un ratito que ver es básicamente inevitable. Todos vemos. Pero hay una diferencia en la forma en la que ustedes y yo podemos llegar a ver en la vida. Y Jesús nos dio este tema con mucho mayor claridad. Mateo capítulo 5, por favor, versos 27 y 28. Ustedes han oído que se dijo: no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Ahora, otra vez, coincidimos en esto. Ver a una mujer, mis estimados, es inevitable. Todos vamos a ver. El problema aquí de Jesús no es, no mires. Si tendríamos que andar ciegos, tapate los ojos y deja de ver, no. El problema no está en mirar a una mujer, sino en poner la mirada en ella. Lo que cambia es la intención. Porque Jesús dice claramente: el que mira y codicia, el que mira e intenta algo, busca algo, medita algo, reflexiona algo, apunta a algo, se quiere apropiar de algo o de alguien en este caso. Y ahí está el detalle. Nuestros ojos son la ventana del alma y pudiera convertirse también en la puerta del infierno cuando no los usamos de la forma adecuada. Y la tercera cosa que plantea Juan, la arrogancia de la vida, otra de las cosas que amamos mucho. Y aquí la palabra que usa para arrogancia en el griego es alazoneía. Me gusta ponérsela simplemente para que la conozcan, pero evidentemente no es para que aprendamos griego. Pero el principio me gusta porque hay una definición interesante de esta palabra, que en español se traduce como arrogancia, pero significa el hombre que pretende tener más que nadie y valer más que nadie. A eso se hace referencia con este término de arrogancia. Era el hombre que pretendía tener más que nadie y valer más que nadie. Era el fanfarrón, aquel que se pasa la vida tratando de impresionar a todos los que encuentra con su importancia inexistente. Me parece genial la frase, porque es la persona, noten, que se trata la vida, que se pasa la vida intentando impresionar a la gente con una importancia que no tiene. Intentás convencer a la gente de que sos alguien que no sos, pero por alguna razón te hace sentir bien que otros crean que sos lo que no sos. Noten el relajito que hay ahí. A ese nivel de absurdo hemos llegado en la vida. Entonces no importa que no tengas plata, la gente cree que tenés plata. No importa que no seas importante, la gente cree que sos importante. No importa que no conoces a nadie con influencia, la gente cree que conoces y tenés amistades de influencia. No importa que estés hasta donde no es de deuda, pero la gente mira tu vehículo y tu casa y cree que tenés mucha plata. Y ahí es donde entra esta tentación bendita. Amar un estilo de vida que no tenés, pero que proyectás. Eso es triste. Parece, pero de todas maneras, no lo soy. Ahora, cuando ustedes van al libro de Génesis, es interesante que cuando leemos el momento de la caída, se describen justamente estos tres elementos. Vayan por favor a Génesis capítulo 3, versículo 6. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Presten atención a estas tres cosas. Se las presento acá en pantalla. Número 1, dice la Biblia de que vio que el árbol era bueno para comer, deseos de la carne. Eva vio y dijo: esto debe ser rico. Esto debe ser rico.
Sigue siendo la misma filosofía detrás de cada uno de los comportamientos lascivios, detrás del comportamiento inmoral, detrás de las infidelidades. Sigue siendo la misma filosofía de vida. Vio que el árbol era bueno para comer, satisfacer el deseo de la carne. 2, vio que el fruto era agradable a la vista, la codicia de la vista. 3, deseable para adquirir sabiduría. Y es cuando hago de la vida el trayecto a través del cual voy a demostrar lo capaz que soy. Vean lo sabio que puedo ser, lo rico que puedo ser, lo guapo que puedo ser, lo famoso o influyente que puedo ser. Tristemente es la dinámica con la que ustedes y yo vivimos en nuestra sociedad. Pero regresemos al versículo 15 ahora, donde arrancamos con Juan. Y noten lo que Juan habla ahora, porque dice: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Hasta ahí hemos llegado hasta ahorita. Pero luego añade otra idea, Juan. Si alguien ama al mundo, nos comienza a explicar el por qué no tendríamos que amar al mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y aquí viene lo fuerte, lo triste y fuerte a la vez. Porque hay 2 razones que a continuación nos da Juan del por qué no tendríamos que amar el mundo: los malos deseos de la carne, la codicia de la vista y la arrogancia de la vida. Número 1, te dice: no tenés que amar al mundo, porque si vos amás al mundo significa que no podés amar a Dios. Porque las 2 cosas no pueden convivir, no compaginan al mismo tiempo. El amor por el mundo y el amor por el Padre no pueden existir uno al lado del otro. No se puede, no hay forma. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, verso 24: nadie puede servir a 2 amos, a 2 señores. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede servir a 2 señores? Noten por favor la razón que da Jesús. ¿Por qué no se puede servir a 2 señores? Pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. Aquí está lo fuerte, mis estimados. Así que no ames al mundo, porque esto te pondría en la misma clase que los que odian a Dios, lo creas o no. Esta es la parte que es triste y fuerte a la vez. Porque cuando yo vivo o he construido una dinámica de vida en base a una vida que quiero mostrar, a deseos que quiero satisfacer, al mismo tiempo lo que estoy diciendo es: Señor, te rechazo, te odio y me voy por este lado. Claro, ustedes dirán: no, yo jamás le diría al Señor eso. No hace falta decirlo cuando se demuestra con los actos. No hace falta decirlo. Y aquí es donde nos confronta la idea de Juan, porque es muy fuerte, porque nos pone en una posición en la que nosotros no creemos que estamos. Y ese es un clavo. ¿Saben por qué? Porque el corazón es engañoso. Y ahí es cuando uno se da cuenta lo engañado que está. Porque uno firmemente piensa: yo no odio a Dios al amar estas cosas. Tengo mis problemas, mis debilidades. Pero de ahí a que odie a Dios, espérate, Alberto, hay un mundo de diferencia. ¿De verdad hay un mundo de diferencia? Porque Jesús me dice que no se puede con 2 al mismo tiempo. Porque o amás a uno u odias a otro. Ayer estaba leyendo, mientras preparaba el mensaje, ustedes saben que, nuestra sociedad siempre ha vivido una suerte de poliamor. Es decir, aunque tradicionalmente somos monógamos, es decir, que tenemos una sola pareja,
Pero en distintas épocas, en distintas culturas, se ha promovido la poligamia, que tengas muchas relaciones. Y nuestra sociedad no es una excepción. De hecho, hoy pareciera que está cobrando una vez más cierto nivel de intensidad la propuesta del poliamor. Es decir, que vos tengas 3, 4 personas con las que convengas mantener una relación de amor. Poliamor, mucho a más, a mucha gente. Pero decía un neurólogo que el cerebro, de forma interesante, el cerebro está diseñado, y me pareció interesante porque ni siquiera era un estudio cristiano, nada que ver, no había ninguna influencia, ningún sesgo religioso. El tipo a lo mejor ni religioso es, pero decía, neurológicamente los seres humanos estamos diseñados para ser monógamos. Es decir, no estamos en la capacidad de amar a más de una persona. Y dirá alguien, ¿cómo no? Yo he tenido casos de gente que está confundida, que porque ama a los dos. No es que ama a dos, está bien confundido, eso sí. Pero no puede amar a dos, no se puede. Porque amas a uno y rechazas al otro. No es que rechaza al otro, también le ama en algunas cosas. No, porque le estás afectando. Lo estás hiriendo. Le estás dando un golpe bajo. Ahora, esto, insisto, es un tema neurológico, ni siquiera es un tema religioso, no es que aparezca ahí en el texto bíblico. Me parece llamativo, por lo tanto, porque tal cosa no es posible. Insisto, así que no ames al mundo, porque esto te pondría en la misma clase que los que odian a Dios, lo creas o no. Y la segunda y última razón que nos da Juan del por qué no tendríamos que amar al mundo, la expresa en el verso 17, 2 versículos más adelante. Porque el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La propuesta de Juan, por lo tanto, es la siguiente. A ver, has construido la vida en base a querer sentirte placentero, bien. Pero lo que no has considerado a lo mejor es lo siguiente. La vida se acaba, mis estimados. En esta tierra se te va a acabar la vida. Y el placer que hoy sentís por causa del deseo pecaminoso que está dándole rienda suelta será temporal. Y alguien dirá, no, pastor, ¿qué va? Yo he conocido a gente que ha muerto en su ley y murió feliz haciendo las cosas indebidas. Sí, es muy probable que hayan casos como esos, pero no significa que la vida acabó ahí. Hipotecaron su presente, hipotecaron su eternidad por causa del placer del presente. Y eso es lo que no consideran muchas veces. Terminan condenando su eternidad por causa del placer actual. La persona que ama las cosas del mundo está condenada a la desilusión. Las personas que aman las cosas de este mundo están condenadas a la desilusión. Es posible que estés dispuesto a vivir por un placer pasajero para ahogar las penas de tu presente. Díganselo a los alcohólicos, a los drogadictos, a los infieles en el matrimonio. Es posible que estés dispuesto a vivir por un placer pasajero. Sí, es posible. Calculás el costo, el precio y decís, vale la pena el esfuerzo, vale la pena el sacrificio, el costo de todo esto. Es posible. Para ahogar las penas de tu presente, porque no estarías buscando ese placer si no estarías insatisfecho con tu presente, con tu realidad actual. Pero estás ignorando, sin embargo, la pena eterna a la que te expones. Y ese es el asunto. Estás ignorando la pena eterna a la que te expones. La vida es pasajera, mis estimados. No sé cuánto va a tardar. 50, 60, 80 años, dependiendo de cada caso. Pero es pasajera la vida. Vuelvo a la imagen del carro. Yo también fui último modelo, le puso aquel propietario a este vehículo. Saben, esta leyenda también me recuerda que todo lo que en un momento fue nuevo, pasa. Va a pasar.
querrás o no aceptarlo, va a pasar. El placer que te provoca esa persona que no es tu cónyuge, va a pasar. Si no en esta vida, en la eternidad te vas a dar cuenta que ese placer no continúa. El placer que te provocan tus triunfos, porque a partir de tus éxitos es que construís identidad, también va a pasar. Porque delante de la presencia de Dios no somos nadie después de todo, no importa lo que lograste, lo que alcanzaste, lo famoso, lo grande o influyente que llegaste a ser, todos somos iguales delante de Él, absolutamente todos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa es la bendita promesa, la bendita esperanza. El que hace la voluntad de Dios. Y la pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios? Porque si realmente le vamos a prestar atención a los asuntos eternos, la pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios? Lean el Nuevo Testamento y se van a dar cuenta de innumerables versos que hablan directamente, sin indirecta, directamente, de cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que sean agradecidos. La voluntad de Dios es que vivan en santidad. La voluntad de Dios es que oren. Hay muchos mandatos. Honroso sea el matrimonio sin mancilla, tu lecho sin mancilla. Apártate de la inmoralidad. Consérvate puro, le decía Pablo a Timoteo. Cuando comienzan a aplicar cada una de estas cosas, entonces, dice el texto, permanece para siempre. Porque no serás solamente conocido por Dios aquí en la tierra, sino que también continuarás siendo conocido por Dios allá en la eternidad, en el reino de los cielos, donde realmente vale que tu nombre sea importante. Donde realmente vale. Y la pregunta en cuestión es ahora, ¿cómo hago, Alberto, para amar más a Dios de lo que amo mis placeres? Porque seamos sinceros, en teoría es fácil, pero en la práctica la lucha es fuerte en el corazón de la gente. ¿Cómo hago para amar a Dios más de lo que amo los placeres, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida? ¿Cómo se hace después de todo? Y normalmente hay dos razones por las que ustedes y yo no amamos tanto a Dios. Uno, porque no lo has conocido realmente, porque no podés amar lo que no conoces. No se puede. No podés amar lo que no conoces. Y eso aplica no solo con Dios, aplica en cualquier nivel de relación. Una de las razones por las que el amor comienza a apagarse en los matrimonios es justamente porque has dejado de conocer a tu esposa, a tu esposo. Has dejado de encontrar razones para seguir descubriendo en ese apasionante mundo de tu cónyuge. Porque siempre tu cónyuge sigue siendo un extraño en un sentido. Hay cosas por descubrir todavía que no hemos terminado de descubrir. No hemos terminado todavía de descubrir a nuestras esposas o esposos, en el caso de las damas. Hay cosas más por descubrir. Siempre hay lugares, sitios en el corazón que escarbar. Y mientras no los conozcas, no vas a seguir alimentando el amor. Lo mismo sucede con Dios. Necesitas conocerlo para amarlo. Y número dos, hay mucha gente que te puede decir, yo amé a Dios, pero hoy me cuesta. Y entraste probablemente en una etapa de frialdad, de desierto en el corazón, por las razones que sean, es lo de menos. El tema es que entraste en una etapa y la solución es la misma. Volvé al sitio donde comenzaste. Volvé desde donde comenzaste. ¿Cómo comenzaste tu relación con Dios? Con arrepentimiento. Arrepiéntete de tus pecados y vendrán tiempos de refrigerio, dice el Señor. Así lo dice el libro de los Hechos. Arrepiéntete y vendrán tiempos de refrigerio. El arrepentimiento es la puerta para una vida que reconoce la importancia de amar al Señor,
Por ahí arranca. Y posteriormente el Señor te irá guiando. Tu oración es: Señor, enséñame a amar lo que tú amas y a rechazar lo que tú rechazas. ¿Será una lucha constante? Claro, evidentemente. Es ilusorio pensar de que nunca van a haber esos deseos internos en el corazón. En la vida real vas a luchar siempre con eso. Pero también en el Evangelio la promesa es que a pesar de esos deseos, esas tentaciones internas, con Cristo eres más que vencedor. Se puede. Cuesta, y claro, horrores, te va a costar horrores. Pero qué bendita esperanza hacer que tu vida valga la pena, no solamente en lo temporal, sino en la eternidad. Eso es lo que hará que la vida cobre relevancia. Amén.